Bueno, se está hablando mucho del Fondo Monetario Internacional, del acuerdo con el fondo, y ya empiezan a desplegarse algunas... bueno, no se puede decir estrategia porque la política me parece que hace rato que perdió la estrategia. Pero cada uno pone su posición. Es muy gracioso. Las cosas que han pasado, gestuales, comunicativas y políticas, son hermosas. Porque, no sé, aparece con un micrófono, le hacen la pregunta a Ritondo y de Loredo, y le hacen la pregunta a Ritondo y de Loredo le contesta. Le ve la cara a Ritondo que lo quiere cagar a trompada, pero de Loredo se explaya 30 minutos respondiendo lo que debió haber respondido Ritondo. En realidad es la misma pelotudera que iba a decir Ritondo que de Loredo, o sea, es básicamente lo mismo. Pero de hecho podría haber un solo ventrículo, perdón, estos tipos que están de atrás, ¿cómo se llama? No me sale. Ventrílocuo. Ahí está, ventrílocuo. He dormido 1 hora y media, estoy muy complicado, Pero, digo, la verdad es que hay que ver qué va a pasar dentro del Congreso. Yo, ¿qué veo en esto? Veo como un presidente, Alberto Fernández, con muy poca autoridad, con muy pocas ganas de ejercer la autoridad y el liderazgo que le otorga y le confiere el cargo de presidente, ¿no? Máximo ayer largó un video con la Cámpora en donde se hablaba de lo malo que es firmar con el Fondo Monetario Internacional, lo que todos sabemos básicamente, pero sigue con esa posición y la sigue exponiendo a la oposición. De hecho, el faltazo en el Congreso tuvo mucho que ver con esto. Hay mucho cinismo en la política, mucha mentira. Ahí escuchaba algunos periodistas hoy en la mañana que decían que no sabían cómo explicarle a sus hijos la guerra. Yo no sé cómo explicarle a mis hijas que los tipos que tomaron 45.000 millones de dólares ahora dicen que no quieren votar el acuerdo, ¿no? O que digan que, bueno, que el país, que van a dejar una bomba en el país. Y menos aún, perdóname, digamos, hasta de última, hasta podés explicar que por una irresponsabilidad tomaron esa deuda, pero que después la fugaron. No, pero está bien, bueno, sin medir los resultados, porque eso te lo van a negar y bueno, ya está, digamos, te lo van a negar. Es mucho pedirle a la política que te diga, che, no, sí, bueno, pero eso me lo choreé, o no, lo hice por un amigo. Eso a la política no se le pide, pero mínimamente hacerte responsable de lo que hiciste. Vivimos en un nivel tan grande de una sociedad con tanto hijo de puta dando vuelta que la verdad es que me resulta intolerante el poder dialogar con personas que no se puede dialogar con personas que están negando una realidad y te la niegan alevosamente. Es como el tipo que gorrea, ¿viste? Que es infiel. Dice, no, querida, yo no fui. ¿Viste? O sea, es un mensaje muy violento y sistemático. Ayer escuchaba un recorte que le habían hecho a estos dos muchachos de La Nación Más, a Johnny y al otro, y a Feynman. Y Johnny decía este chico, ¿cómo lo van a llamar a Duhovne al Congreso? Esto de mirar para atrás, entonces llámenlo a Cavallo. ¿Viste? Eso lo dice un periodista en Argentina. Pero está obligado a decir eso para que lo vea la gente que lo ve. Como el otro está obligado a decir las pelotudeces que dice para que también la gente lo vea. O sea, nadie te dice la verdad. O sea, ¿cómo no va a ir Duhovne al Congreso? Eso habría que preguntarse. ¿Cómo Duhovne no va a ir al Congreso a explicar cómo tomó esa deuda y por qué la tomó? ¿Cómo Macri no va a ir al Congreso? A ver, expresidente, siéntese ahí. Muestre los números. Muestre los números del año 2018 y muestre a ver cómo y por qué llegó a tomar semejante deuda. O sea, es irracional que en un país en serio, no vayan los máximos responsables de haber tomado la deuda para explicarla. Y ahí radica el escaso liderazgo de Alberto. No puede ni siquiera un presidente imponer que vaya un tipo como Duhovne. Alguien tiene que instalar el tema, aunque sea instalarlo. Yo no te digo que lo lleves como si fuera un preso, aunque debería estar preso, evidentemente. Pero hay que instalar el tema. Che, Duhovne tiene que estar en el Congreso y explicar el porqué de la deuda con el fondo. Pero cuando te señalaba el tema de explicar la fuga, es porque estos mismos tipos, estas mismas usinas, lo que hacen es decir que los actos de gobierno no son judiciables, lo cual es cierto, pero lo que sí es judiciable es la fuga, porque ahí hay delito. Entonces, en realidad están tapando la fase anterior para que no se llegue a la fase de la fuga.
Porque cuando trasciendan los nombres de los que la fugaron, va a estar muy en claro. La cuestión es si el gobierno también tiene la fortaleza política de hacer trascender esa lista, porque hace rato que el gobierno Ernesto, no quiere, vos, yo sabemos que hay un pendrive con estos nombres. Ya salieron todos los nombres. A ver, el gobierno no quiere, Walter, no puede. No quiere o no puede. Y tiene que ver con ese liderazgo o esa falta de fortaleza que no tiene el presidente. Y con ese posibilismo del que hablaba, que criticaba ayer Claudio. No, pero es que, digamos, no es, para mí no es posibilismo. Para mí hay un presidente que le tiene temor al sector importante de la Argentina, al poder real en la Argentina. Hay un presidente que o le tiene temor o quizás haya pertenecido en algún momento a ese poder real y no pueda hoy ejercer su voz como corresponde. Máximo parece que no va a estar. No va a estar. No va a estar. No va a estar. Y del otro lado, digamos, a ver, la obligación que debería tener Juntos por el Cambio es votar a favor de ese acuerdo. Y va a pasar. Y va a pasar, y va a votar a favor, porque vos crees que la embajada lo va a obligar, digamos. A ver, Tomás, la Argentina, este va a ser el acuerdo número 22 del Fondo Monetario Internacional. El grueso de los acuerdos más humillantes para la Argentina fueron firmados entre 1982 y 2003. Digámoslo con total claridad, porque si no, a veces a la audiencia se le engaña, esto no se lo dicen. ¿Por qué fue en 1982? Por la monstruosidad que había hecho Martínez Dios entre el 76 y el 82, quintuplicó la deuda externa, acabó con el sistema financiero argentino, destruyó la industria y convirtió a la Argentina técnicamente en un país hambreado. Antes del año 1976 en la Argentina no había hambre, esto hay que decirlo. Y Alfonsín firmó el primer acuerdo con el fondo. 1982, sí. 2003. ¿Qué nos pasó en 1986, en 1982-2003? ¿Qué nos pasó? Todas las políticas neoliberales fueron impuestas de manera progresiva, sin pausa y sin prisa. Ahora bien, ¿cuáles fueron las tres cosas que en la Argentina que pidió el fondo y que son las estructurales que va a volver a pedir? La primera, y muy importante, reforma laboral 1998. No pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno en ese momento de Carlos Menem no tenía la fuerza y se estaba yendo. La segunda, que sí salió, y vos la recordarás, la reforma previsional que instauró las FJP. Y la tercera, que está dormida, pero que es el deseo del Fondo Monetario Internacional y que en el año 2000 se lo exigieron a Cavallo para largarle la plata que al final no le largaron y que hizo caer el gobierno de la Rúa, fue la privatización de la banca pública. Ahora, ustedes me dicen, ¿el Fondo Monetario cambió? No, el Fondo Monetario no cambió. No, ¿Lo va a volver a pedir? ¿Va a volver a pedir esto? Sí. Más temprano que tarde, el Fondo Monetario Internacional va a pedir estas tres cosas. Reforma laboral, acuérdense lo que digo. Ninguna de las tres la puede hacer Alberto. Reforma previsional y privatización de la banca pública. Ninguna de las tres la puede hacer Alberto Fernández. Ninguna de las tres. O sea que, digamos, por más que la pida, esas tres no la puede hacer. Si vemos la historia, no le va a salir. Si vemos la historia, ninguna de las tres el pueblo argentino ha dejado que pasen. No, de hecho, de una manera u otra han vuelto siempre a mano del Estado. Porque el pueblo argentino. No, la más escandalosa en el 2000, digamos, donde quisieron hacer la reforma, ahí sí se pusieron los muchachos a poner guita en serio. Y no va a poder salir eso. La Banelco. Recordémoslo. Claro, la ley Banelco. Por eso digo, me parece que no está por lo menos un gobierno peronista no. Yo insisto en esto, que si vuelve la derecha, si vuelve Mauricio Macri, yo creo que sí lo van a hacer. Y va de pecho, Y va de pecho. Y lo van a hacer en 90 días. Y lo van a hacer en 90 días, sí, va de pecho. De hecho, lo están diciendo ya. Fíjate lo que están diciendo los muchachos. O sea, primero te dicen que tiene que haber una reforma previsional, una reforma laboral, lo están diciendo y lo están expresando. Pero además de eso están diciendo que el país va a quedar, va a ser una bomba. Entonces, ya tenés justificativo. Che, tenemos una bomba, hay que ir por esto y esto. Y a la gente, la verdad, que al último la terminás convenciendo de cualquier cosa. Esta es la verdad, Yo, permitime que disienta con eso. La historia de Argentina es una historia de resistencia, en muchos aspectos. Si no hubiera salido en el 82, entre el año 82 y el año 90, salió en toda Latinoamérica. Está bien, sí, menos en tres naciones que tienen una historia de resistencia. Básicamente, México, Brasil y Argentina. Casualmente son los tres países que más poder económico tienen, el PBI más grande tienen. Bueno, sí. Dice, buen día, se levantó el secreto bancario, escracha a todos los jugadores. Salieron los jugadores, lo podemos decir de nuevo, sí, no hay problema.
El problema no es que nosotros lo digamos o no lo digamos. El problema es que lo diga el presidente como una cuestión institucional de lo que sucedió en Argentina. Y que tenga consecuencias. Y que tenga consecuencias, claro. Obvio. Pero eso depende ya de la justicia y ahí, bueno, están todos los verdaderos. Estamos en el horno ahí. Sí. Yo creo que hay que poner buenas cámaras de seguridad para ver de dónde salen los ladrones y a dónde llegan. Pero ahí están la mayoría. Si hay un acampe frente a las oficinas del Banco Mundial, son organizaciones sociales que se han llegado hasta ahí. A mí me resulta paradójico que en Argentina, a vos no, Ernesto, y te vas a cagar de risa, en Argentina las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, muchas de ellas están en oficinas del Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial cede su edificio para que el Ministerio de Desarrollo Social lo ocupe. No sé, a mí me llama la atención. Y está más cerca de los cheques. ¿Vos querés decir que el Banco Social... Si el Banco Mundial banca el montón de programas, lo banca todo el Banco Mundial. Pero hace falta estar en el mismo edificio. ¿Qué tiene que ver más cerca de los cheques? ¿Cuánto vive Feynman de la embajada? Y vos tenés que no lo ir a buscar. Yo creo que eso fue la mejor. Creo que eso debe ser. Lo que acaba de decir el señor Tomás Méndez debe ser estudiado en todas las escuelas de periodismo de la Argentina. Es la gran frase del año. Vos no te das cuenta que el nuevo rostro del Banco Mundial es más sensible. Están junto con el desarrollo social porque el Banco Mundial y el FMI ahora tienen un nuevo rostro más sensible, más humano. Hay dos cosas que a mí me dijeron en los 90 que no se estaría cumpliendo. La guerra se terminó y la otra es el FMI te ayuda. Yo me parece que la gente debería dudar de eso.